Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. A los contribuyentes les espera un año 2026 con redoblada presión fiscal del primer paquete económico de la presidenta Sheinbaum. La desesperación por financiar el gasto público será la constante el próximo año debido al aumento del costo de la deuda, los programas sociales, pensiones, Pemex y la CFE. Ella afirma que no habrá nuevos impuestos directos, pero el Congreso da luz verde a reformas al Código Fiscal que implicarán un aumento de la carga de los cobros del gobierno a refrescos, plataformas digitales o videojuegos. Pero la mayor inquietud proviene de las mayores atribuciones al SAT para combatir a las facturas falsas, así como poder suspender temporalmente el servicio de plataformas digitales si no abren el acceso de su información fiscal en línea y tiempo real. El presupuesto 2026 será austero, pero las limitaciones ponen en la mira a los grandes defraudadores del fisco y rebajas a los bancos, aunque también a miles de empresas medianas y pequeñas en un año, con pronósticos de bajo crecimiento económico y de creación de empleo. El margen de maniobra es cada vez más estrecho por las rigideces del gasto que se tratan de compensar con la persecución de los evasores o medidas incluso proteccionistas como aranceles a 1.400 productos de importación de países fuera del TEMEC, principalmente de China. El gobierno busca mejorar la forma de cobrar impuestos, pero ¿es sostenible sin una reforma fiscal? ¿El presupuesto es adecuado para el estancamiento económico e incertidumbre externa? ¿O para que pueda despegar el Plan México? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del FOBAPROA, del IPAB. Entonces se le está cobrando a los bancos. Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como por ejemplo las cuotas de migración, que es muy poco en realidad. Para visitantes extranjeros también hay una actualización que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo. Hay actualizaciones en ese sentido. Lo único que pudiera afectarle a la población es el refresco, las bebidas azucaradas. ¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y como acaba de escuchar del inserto con el que abrimos de la presidenta Sheinbaum, pues es bastante claro que 2026 va a ser un año en el que una de las constantes va a ser la presión fiscal sobre los contribuyentes y de muy diversas actividades, aunque ella dice no habrá impuestos directos, es decir, lo que a cada ciudadano, a cada persona le podrían cargar a través, por ejemplo, de impuestos como el IVA o el ISR. No, estamos hablando de impuestos indirectos, pero que al final suponen un aumento del costo para todos. Me da mucho gusto que esté con nosotros acá para tener esta mesa, una mesa de especialistas en asuntos económicos y financieros, sobre todo fiscales, para poder dilucidar qué es lo que nos espera en términos del pago de impuestos, de las contribuciones, de los cobros del gobierno que todos hacemos todo el tiempo el próximo año. Y para entrarle, me da mucho gusto que esté con nosotros Arantxa Sánchez, economista de Bancol. Muchas gracias, Arantxa, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. No hay más impuestos, pero sí cobros. Sí. ¿Qué significa eso? Cuéntanos. ¿Qué significa? Porque es lo que el público que está con nosotros se está preguntando. Pues creo que en general
uno, se reavivó la discusión sobre impuestos, que aquí nadie mejor que Iván podrá saber que a nadie le gusta hablar de impuestos. Es un tema muy poco atractivo, pero es un tema muy necesario para toda la política pública. Pues con eso también viene algo que pues no ha dado mucha luz, pero el nombramiento de un subsecretario de Ingresos es diferente al sexenio pasado, ¿no? Entonces ahí ya nos da un guiño sobre lo que podemos esperar el resto del sexenio. Pues, ¿qué podemos esperar? Una presión constante. Pues ciertas reconfiguraciones, o sea, como armonizaciones de lo que está pasando en el resto del mundo. Por ejemplo, en economía digital, esto se viene hablando desde la pandemia, sabemos que pues justo con la pandemia muchas cosas físicas dejaron de tener ingresos por esa vía y entonces muchos empezaron a generar ingresos por ventas digitales, ¿no? Entonces ahorita lo que vemos es un piloto del IMSS que viene también asociado a pues este mayor gasto en salud, ¿no? Pero estos ingresos también que se están generando vía mayores contribuciones del IMSS, pues se podría ver cómo ampliar esa base tributaria, que se esperaría pues que eso también sea un aumento de ESR. A ver, pero es ampliar la base tributaria o incrementar, digamos, los mecanismos de control para lograr que los que evaden paguen. ¿Cuál de las dos o las dos? Pues yo diría que son las dos. Por una parte, ampliar la base tributaria. Sabemos que en México hay mucha economía informal, no necesariamente sectores que vemos en la calle, estos puestos informales. No, hay empresas creadas y que simplemente no cumplen con la regulación. Creo que una parte muy importante es esta digital, que eso es ampliar la base tributaria, como más contribuyentes que pues están generando ciertos ingresos y que las empresas tienen que renegociar como este plan de negocios al interior, ¿no? Y lo otro sí es mejorar cómo se cobran actualmente los impuestos. No es ninguna novedad lo que estamos viendo ahora, que es pues mejorar toda la parte del SAT, de cómo puede ver la capacidad de pago de sus distintos contribuyentes, enfocándolo también a grandes contribuyentes, que creo que es lo que el público en general tiene mucho foco. Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar, pues la verdad es que a todos nos tendría que dar bastante gusto que en efecto se paguen más y mejor impuestos. No me meto al gasto, pero por lo pronto que haya el ingreso suficiente para cubrir los gastos. Y una cosa que me parece interesante de lo que acaba de plantear Arantxa, decía, hay una reconfiguración, esa es la palabra que utilizó, reconfiguración de las fuentes de donde atraer recursos. Y una de ellas me parece muy interesante porque además dice, hay una ampliación de la base, son las plataformas digitales. Son las primeras que saltar. Sí. Han reaccionado muy duro, muy enojadas. ¿Porque es justa, es legítima su enojo? Bueno, creo que hubo al principio de las discusiones una pequeña confusión, quizás provocada porque en la redacción de la propuesta de la Secretaría de Hacienda se hacía una mención a algo parecido a como si el Servicio de Administración Tributaria fuera a tener acceso a la información privada de los contribuyentes al momento de hacer compras. Ese fue el escándalo. Vimos varios titulares sobre eso de el SAT se va a meter y te va a vigilar. Exactamente. Hablando de las plataformas digitales. Después, en la discusión fiscal. En el Congreso se hizo un ajuste y ahora queda muy claro que en realidad lo que el SAT va a poder hacer es algo que ya de por sí ocurre con otras empresas, que es solicitar, digamos, cómo retienen impuestos, cuáles son sus niveles de ingresos para que eso fortalezca sus facultades de fiscalización. A ver, o sea, a ver si estoy entendiendo. En un principio lo que decían que se estaba aprobando en términos de mayores controles del SAT era que pudieran tener acceso en línea y tiempo real a sus balances fiscales. Sí, no. ¿Eso se mantiene o no se mantiene o queda todavía, digamos, a voluntad de la empresa abrirlos o no? No, el SAT va a poder acceder en tiempo real a los grandes datos financieros de las empresas tecnológicas, sobre todo las que se dedican a la economía digital, como en las que compramos habitualmente bienes o se piden servicios, etcétera. Pero eso no implica... Dame ejemplos para que nos queden todos por ejemplo, todos claros. Yo, gran empresa, hice 100,000 transacciones en un mes y por esas 100,000 transacciones generé 10,000 millones de pesos y ese es el dato que te tengo que dar como empresa. Eso no implica que
el SAT pueda pedirle a las empresas, bueno, el nombre o todas las personas que están detrás de esas 100,000 operaciones. Eso no va a ocurrir. También técnicamente es imposible que el SAT pueda hacer una fiscalización de ese tipo, implicaría muchísimo dinero. Y creo que una preocupación que desde Fundar hemos señalado en torno a este paquete económico es que si bien hay nuevas medidas de fiscalización del SAT y si va a tener, digamos, más mecanismos para que los grandes contribuyentes pues paguen más impuestos a tiempo, desafortunadamente eso no se acompaña con un mayor presupuesto para el Servicio de Administración Tributaria. De hecho, en estos últimos días han habido manifestaciones de los y las trabajadoras del SAT. Sí, los hemos visto, ha habido paros, ¿no? Exactamente. Paros de labores y exigencias desde que arreglen los baños hasta salariales. Y digo, o sea, así debe ser de amplio el nivel de enojo que hay dentro. Y el incremento de estas facultades legales pues debe venir acompañado también de más presupuesto para una institución fundamental que en los últimos años ha sido muy importante para que nuestro sistema fiscal tenga un poco de más recursos. Todavía está pendiente una gran reforma fiscal. Desde Fundar seguimos sin comprender por qué un gobierno de izquierda que tiene tanta fuerza política no, digamos, aprovecha ese poder para que las grandes empresas y las personas más ricas del país contribuyan más. Será algo que debemos continuar demandando. Oye, ahorita nos metemos a esa discusión que se llama si va a ser sostenible esto sin una reforma fiscal, con algunos de los elementos que tú pones sobre la mesa, pero tenemos también ahorita con nosotros a Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? A la que me da mucho gusto saludar, como siempre. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto estar contigo, por supuesto, y con mis colegas platicando de este tema que, híjole, es desagradable de pronto cuando pensamos que tenemos que pagar más impuestos, pero muy importante, yo creo que toda la ciudadanía aprecia cuando sabe que hay dinero suficiente para pagar escuela, salud, baches y demás. El chiste está en que efectivamente se gaste en lo que se supone que se va a gastar. A ver, no tengo la menor duda de que todo el mundo se alegrará de saber que se van a pagar más y mejores y de mejor manera y más justa, sobre todo si están atacando la evasión fiscal, los impuestos. Sin embargo, sí viene aparejado, Sofía, de un aumento de los costos, porque va a haber mayores cobros gubernamentales a muchas actividades, ya sea porque no estaban consideradas, porque se reconfiguran, porque evadían por facturas, etcétera. A ver, esa, digamos, diferencia, el que haya mayores costos, ¿cómo podemos, digamos, dimensionarlo? ¿Qué tanto? A ver, hay varios niveles en tu pregunta. Me parece que la primera y más inmediata es, así como en los años 80 no usábamos cinturón de seguridad, y sí yo puedo hablar en plural porque yo nací en 1980, hubo un cambio de paradigma respecto a las restricciones o las reglas de fabricación de coches y la gente empezó a usar el cinturón porque había una campaña aparejada. Lo mismo con la transición hacia energías más limpias. ¿Por qué la gente demanda energía limpia? Bueno, pues porque, entre otras cosas, tenemos conciencia que las energías fósiles contaminan un montón y eso causa enfermedades y no queremos camiones como los que teníamos en los 80 que sacan humo negro. No estoy diciendo que eso ya no ocurra, pero estamos moviéndonos hacia allá. Una cosa similar tendría que pasar con los refrescos. Por ejemplo, en el caso de los impuestos saludables que se mencionan, me parece que aquí se están queriendo tapar dos hoyos diferentes con la misma piedra y eso es problemático. Primero, por un lado, se quiere incrementar la recaudación. Por otro lado, se quiere atender o resolver una propensión de, no sé si es cultural o simplemente es como costumbre de tomar bebidas azucaradas o endulzadas. Pero poco saludable, digamos. Poco saludable. Yo creo que en la medida en la que quieres tú resolver el tema fiscal, pues obviamente entiendo que quieran cobrar de distintas fuentes, entre otros, sí, los refrescos, pero por ejemplo también el tema de los cobros arancelarios, que México cobre aranceles a los países con los cuales no tiene tratado comercial y que equivalen pues más o menos entre el 4 y el 5% de lo que esperamos recaudar. Entonces, vámonos por partes. Respecto a la recaudación, creo que, no creo. Veo muy claramente cómo la Secretaría de Hacienda tiene estipulado que se va a incrementar en casi un punto porcentual la recaudación, pasando de 14 puntos del PIB a 15 puntos del PIB.
eso no es menor. No estoy diciendo ni siquiera que eso va a ser factible. Lo que estoy diciendo es que el plan es que se incremente en un punto porcentual la recaudación. A ver, perdón, Pero nada más déjame precisarte. O sea, el estimado es que de recursos adicionales se incremente un punto la recaudación, ¿cierto? Sí, es correcto. No solamente con los impuestos saludables, sino con esta miscelánea fiscal que incorpora el incremento al IEPS de bebidas endulzadas. También incorpora el incremento recaudatorio por aranceles. Digamos, todos estos impuestos adicionales o todos estos cobros, porque no son propiamente impuestos adicionales, pero todos estos cobros adicionales, digamos que suman, aunado a un crecimiento esperado que desde mi perspectiva está un poco sobreoptimista, en que vaya a haber o que la Secretaría de Hacienda prevea un aumento en la recolección de impuestos similar a la que habría en cualquier reforma fiscal. Entonces, esto nos lo ha comunicado el secretario de Hacienda en las comparecencias, en distintos medios de comunicación, y me parece que el problema radica en que, uno, no estemos hablando de que necesariamente, o más bien de que posiblemente no se alcance la meta de este incremento en recaudación, por dos razones, porque no vamos a crecer lo suficiente y por lo tanto no va a haber actividad económica que habilite un incremento, sobre todo en el cobro del ISR, que es el impuesto sobre la renta, que es más o menos la mitad de la recaudación de impuestos. Y número dos, no necesariamente vamos a tener la certeza que implica una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente en el cobro de estos distintos digamos, distintas tasas o tasas diferenciadas de impuestos que ya existen o los incrementos arancelarios y demás, estamos teniendo una discusión integrada. Por ejemplo, en el caso de los aranceles, se impusieron aranceles a 1,400 rubros arancelarios, es decir, categorías de importaciones que se supone que podemos sustituir relativamente rápido con producción nacional, lo cual es impreciso porque no hay manera en que se pueda sustituir de manera competitiva, ágil, eficaz, en tan poquito tiempo lo que ya no vamos a importar de fuera. Entonces, ahí tenemos que tener una discusión en términos de competitividad respecto a las exportaciones. Entonces, yo veo difícil que eso se pueda concretar. Entonces, la verdad es que en este momento el esperar que la recaudación que se logre con estos ajustes fiscales sin reforma sea equivalente a lo que sería una reforma sin el costo político, me parece que es sobreoptimista. Y eso me lleva al tercer punto, y con esto cierro el comentario, Pepe, que es el tema del endeudamiento. No vemos que vaya a haber una trayectoria respecto a la eliminación más bien, no vemos que vaya a disminuir la presión por endeudarnos, sobre todo porque hay dos rubros que vale la pena destacar. Uno, la menor aportación de Pemex a las finanzas públicas, porque cada vez le cobramos menos derechos, sumado a que cada vez produce menos, digamos, extrae menos crudo del subsuelo y que la refinación nos hace perder dinero. Entonces, Pemex ya no es esta fuente de ingresos, es más, es una fuente de costos. Y número dos, tenemos presiones de gasto muy claras que van vinculadas a cosas que no podemos ajustar. Uno, el pago de intereses. Ahorita estamos pagando alrededor de 4 puntos del PIB solamente en intereses, en el servicio de la deuda. Y número dos, las pensiones. Las pensiones no me refiero solamente a los programas no contributivos, es decir, a la pensión del bienestar, sino incluso a las pensiones contributivas. Sumados esos dos rubros, son 6 puntos del PIB. Entonces, si tú sumas los intereses más las pensiones, más lo que nos vaya a costar Pemex, estamos hablando de 11, 12 puntos del PIB. Y realmente ahí tenemos que voltear a ver porque, pues, ciertamente si solo estamos recaudando 15 puntos, pues 11 ya los tenemos comprometidos. El resto, estos 4 puntos, pues tendrían que pagarse servicios como salud, agua, drenaje, educación, mantenimiento de las carreteras, seguridad pública. Claramente no nos salen las cuentas porque el estándar internacional es que gastemos 6 puntos del PIB en salud, 6 puntos del PIB en educación y ciertamente de ahí no va a salir. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, que nos vamos a endeudar con gasto corriente. Hay un rubro en la ley presupuestal, pero también me parece que incluso regresa a la Constitución, donde dice que no podemos endeudarnos si no es para generar inversión que tenga un retorno.
Pero lo que hemos visto es que nos tendremos que endeudar para pagar el gasto corriente. Entonces, no es la mejor de las situaciones, porque entonces no importa cuánto pagues de tu deuda, estás generando más deuda a la par. No importa cuánto sanees las finanzas de Pemex, si lo único que estás haciendo es ayudarle a tu hijo que no es independiente a que pague su deuda, pero no a que se vuelva independiente. Y número 3, la transición demográfica, que no estamos atendiendo porque cada vez más personas creen que en su vejez las va a mantener el gobierno y no necesariamente estamos ahorrando lo que se necesita desde un ahorro personal. Entonces, yo pondré eso sobre la mesa porque Pues va muy de la mano con el cobro de impuestos. Pues, a ver, la verdad es que pones dos puntos centrales de la discusión para traerla después de un corte, y uno es, en efecto, si las estimaciones de lo que se espera obtener son muy optimistas o son realistas, si es posible generar con una mejor recaudación todos esos recursos, que algunos de ellos, por ejemplo, la presidenta ha llegado a cifrar, por ejemplo, el de la evasión, lograr, combatiéndola, una cantidad adicional más o menos de unos 400,000 millones. Y el otro tema que deja Sofía sobre la mesa, que me parece fundamental, es que, y si lograran todas esas metas, o sea, subir un punto de la recaudación con toda esa nueva miscelánea, el combate a la evasión, si eso va a ser suficiente para poder financiar todo el gasto que se pretende para 2026. Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de cómo nos va a ir en 2026, el próximo año, en impuestos. La presidenta dice no va a haber impuestos directos, pero sí va a haber aumentos en los cobros del gobierno. El gobierno espera lograr obtener ingresos adicionales. La presidenta dice que solo por el combate a la evasión puede llegar a situarse en unos 400,000 millones, pero en conjunto incrementar un punto de la recaudación. Un punto hoy más o menos está en 14 puntos. Lograr uno es toda una tarea titánica, sobre todo sin una reforma fiscal, sino con una miscelánea como la que se ha propuesto para el próximo año. Y yo voy contigo, Arantxa, para preguntarte, ¿te parece que es muy optimista? ¿Parece que es alcanzable esa meta? ¿Te parece que tenemos los elementos de control suficientes? ¿Los disuasivos? ¿El funcionamiento del SAT? Pues creo que es una meta ambiciosa. Se agradece la ambición. Siempre es bueno tratar de justo notar cuáles son los errores. Contra el conformismo, ya con eso vamos mejorando. Sí, vamos mejorando porque la meta es diferente y simbólicamente también habla de pues irse contra esas grandes personas o empresas contribuyentes, ¿no? Pienso también en lo otro que es el enfoque en aduanas. Sí sabemos, hay 50 aduanas, tendría que ser relativamente fácil poder controlarlas y la relación que esto tiene con los ingresos no tributarios. Entonces, en general, siento que va a venir una discusión más en la capacidad del gobierno, la capacidad operativa, que creo que es una discusión que ha estado faltando, como en cualquier empresa, pues también necesitas personal, necesitas capacidades, necesitas tecnología, necesitas... Ahí está la ley de aduanas, ¿a eso te refieres? La ley de aduanas que acaban de aprobar en el Congreso. ¿No? A ver, ley de aduanas. Ley de aduanas, la ley de derechos. Combate a evasión. Combate a la evasión, a los factureros, y que todo eso se tendría que ver reflejado en estas renuncias recaudatorias, ¿no? Toda esta reconfiguración, la siguiente primavera tendría que ser muy congruente, decir, no, pues tenemos muchas menos renuncias recaudatorias porque lo que queremos es ir por más, porque aquí, digamos, lo que está de fondo es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, como lo mencionaba también Sofía, pues sí, la credibilidad ahorita de pues esa relación deuda-PIB y sí, se va a mejorar esta capacidad de financiamiento. Ahí está justo la parte, digamos, no quiero decir especulativa, pero de las dificultades de los pronósticos, porque si eso está ligado al crecimiento, y el crecimiento, como hemos estado viendo, es atonal, dijiste tú hace rato. En atonía. En atonía, es decir, que como una melodía de repente se sale de los acordes, pues eso es justo lo que estamos esperando para el 26.
Bajo Creo crecimiento. que en el 26 va a ser un crecimiento moderado, pero mejor que el que vimos en 2025. Y esto porque la otra discusión que existe es sobre todo lo que hay en Plan México, ¿no? Y en Plan México lo que sabemos es que cuando justo no hay espacio fiscal, sucede que pues, los ingresos son menores a los egresos y por lo tanto tampoco hay inversión y es efecto de largo plazo. Y con eso, pues también la relación que existe entre deuda, financiamiento y la credibilidad en los mercados. Lo que sí he notado diferente es que este cambio en los criterios generales de política, pues sí fueron bien tomados por el mercado en que se establecieran en 52.3% del PIB, ¿no? Entonces hay una cierta credibilidad de que va a funcionar estas reformas pues en el deber ser de la gobernanza de algunas instituciones, ya Sofía mencionó algunas, como Pemex, como CFE, que pues necesitan mandar señales diferentes al mercado y que esto también pues viene acompañado de una publicación de leyes secundarias sobre proyectos mixtos. Esto también es pues un llamado diferente a Proyectos otros mixtos en energía. En energía. O sea, el ingreso del capital privado nuevamente Sí. y de empresas privadas en los distintos momentos de la producción de petróleo. Déjame ir con Iván. Iván, tú, a ver, Arantxa creo se que- pone en el punto de los optimistas. ¿Tú dónde te encuentras? ¿Optimismo? ¿Escepticismo? La verdad, en ¿Beneficio de la duda? Beneficio de la ¿Dónde? duda, quizás más del lado escéptico, o quizás no tan optimista, porque creo que el panorama geopolítico no solamente es complicado para México, a nivel mundial se están viviendo muchos cambios, estamos, superando paradigmas con los que México estuvo acostumbrado a crecer, digamos, convivir con otras naciones y la realidad es que lo que este año ha provocado el gobierno de Estados Unidos en materia de inversiones, en materia de cambios a las leyes arancelarias, al comercio internacional, etcétera, yo creo que siempre va a ser en este contexto complicado dar un dato exacto sobre cuánto crecimiento podrá haber. O sea, tu escepticismo tiene que ver con la incertidumbre externa. Exactamente. Creo que el panorama geopolítico es muy, muy complejo y habría algunas formas con las que México creo que podría protegerse y velar por sus propios intereses. Una de estas formas, una de estas vías, tiene que ver, ya no quiero insistir demasiado en esto, pero me parece que apuntar a reformas al impuesto sobre la renta, ya hablaba también Arantxa de las renuncias recaudatarias, hay muchos beneficios fiscales todavía que existen en nuestra ley desde hace mucho tiempo y que son regresivos en el sentido de que favorecen a las personas que Con más más tienen. poder adquisitivo. Exactamente. Con más Hay riqueza. colegiaturas, seguros de gastos médicos, hay beneficios para las grandes empresas y ahí hay muchos pesos que podrían, digamos, regresar al Estado para que con ello pueda financiar más infraestructura en diferentes ámbitos. Otra medida que me parece fundamental es continuar con el fortalecimiento de los impuestos saludables. Desde Fundar, hace un par de meses publicamos una propuesta para que estos impuestos incrementaran. Nuestra propuesta originalmente era que, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas fuera de 7 pesos y no de 3 pesos como ahora se propone, porque un monto así sí lograría que la población redujera su consumo de bebidas azucaradas en una mayor medida. Digamos, ese es otro cambio que podría fortalecer nuestro sistema fiscal, como también... O sea, no el que dice la presidenta, que dijo, bueno, pues si van a subir un poquito el precio de los refrescos, pues tomen menos refrescos. Sí. Y van a gastar más o menos lo mismo que vienen gastando hoy. Y además le va a hacer mejor a la salud de todos. A ver, Sofía, estamos del optimismo, el beneficio de la duda cargadito hacia el escepticismo. Y no sé dónde te ubiques tú. ¿Tú crees que puedan alcanzar las metas? La apuesta de Sheinbaum por financiamiento del gasto público con una miscelánea fiscal como esta y sobre todo combates a los hoyos que hay en la recaudación sin una reforma fiscal como plantea Iván? Mira, yo creo que es muy difícil que se logre en un contexto de incertidumbre, no solo externa, también interna. Tenemos que reconocer que
Poco control tenemos sobre los imperativos del señor Trump en términos del reacomodo del comercio internacional, y la negociación del TEMEC tendrá que hacerla México juntando elementos adicionales de seguridad, migración y demás. Me parece que es muy optimista pensar que el estimado central de crecimiento del próximo año va a acercarse más al 1.52%, porque además están considerando un crecimiento incluso por arriba del consenso del mercado para hacer los cálculos tanto de recaudación como de gasto. Y me preocupa un poco los efectos de cola, o más bien los efectos adicionales laterales que se van a generar. Uno, con los impuestos a las bebidas azucaradas, hay que recordar que no solamente los refrescos, sino también los jugos y otro tipo de bebidas tienen un impacto importante, importantísimo en la inflación. Entonces, tú no puedes simplemente asumir que con el incremento en el gasto de este tipo de pues elementos que dan cierta satisfacción, porque el azúcar sin duda es algo que químicamente en el cerebro nos da satisfacción. Lo digo mientras me estoy comiendo un bote de pasitas con chocolate aquí junto, no lo digo sin culpa. Te ves con esa satisfacción así, total. Pero me parece que es un poco ilusorio, ¿sabes? Es decir, simplemente hay bienes que nos dan la satisfacción suficiente y no son demasiado caros y estamos dispuestos a pagar, entre comillas, el precio que sea y seguirlos consumiendo. Entonces, no creo que simplemente por subir el costo de las bebidas azucaradas, energéticas, va a bajar el consumo. Va a bajar el consumo y ahí podríamos decir, bueno, pero va a subir la recaudación. Sí, pero también va a subir la inflación. Es un componente muy importante en la canasta de bienes y servicios y pues no digo que vaya a irse al 8% la inflación, simplemente estoy diciendo que cuando la inflación se mantiene alta por más tiempo, como estamos viendo ahorita, que las mercancías ya no solo no están bajando en su indicador, sino que se han mantenido alrededor del 4% y que estamos sujetos a que la parte de la inflación más volátil sea la que mantenga la inflación baja, no estamos abonando. Entonces, no lo digo yo, lo dice el subgobernador Jonathan Heath en su última decisión de política monetaria, publicado en las minutas del Banco de México. Y número dos, de verdad estoy sumamente preocupada respecto a la falta o a la pérdida de competitividad que implica para México el poner aranceles de manera tan generalizada a estas 1.400 fracciones arancelarias, porque se incorporan elementos como cartón o como plástico, que pues pareciera ser fácil y ágil encontrar de dónde más lo compras, pero hay que recordar que muchos de estos elementos sí vienen del sudeste asiático y que esta pérdida de competitividad llega en un momento donde México no tiene el dinamismo económico que tenía hasta hace, digamos, año y medio, y que por otro lado, justo lo que estamos buscando al integrarnos en las cadenas de suministro es mantener esas ventajas comparativas. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que dar los refrescos sin IVA. Estás bordeando el pesimismo, si es que puedo ubicarte respecto a los otros dos participantes de la mesa. Y ahí te pediré en concreto, a ver, Sheinbaum está hablando de lograr sacar 400,000 millones de evasión fiscal, o sea, factureros y gentes que por una u otra maña, medida, maniobra, o como tú quieras llamar, no están pagando lo que deben de pagar. ¿Eso te parece también que no va a ser alcanzable? ¿Sí, no o qué? Yo creo que eso sí va a ser alcanzable. Me parece además que es muy beneficioso. Sin embargo, si hacemos los números, eso va a ser alrededor del 5 o 6% de la recaudación total. No estamos resolviendo el problema de fondo, que es incrementar, uno, la base gravable, dos, la capacidad de contener el gasto o financiar el gasto vía impuestos. Y número tres, podríamos estar corriendo el riesgo de estar exprimiendo a los mismos de siempre. Entonces, ciertamente ha incrementado mucho en el tiempo y verdaderamente mucho es mucho. En los últimos 20 años, por ejemplo, la aportación que hace el ISR, tanto el generalizado como el de grandes contribuyentes, pasando de 20% a 39% de toda la recaudación. Y hay un punto donde si tú no aumentas la cantidad de personas, de empresas que te pueden pagar impuestos, pues no vas a sacar más agua del trapo ya que lo exprimiste todo. Entonces ese sería el primero. Y el segundo, la manera de hacer
que este trapo tenga más agua, aunque no aumentes de manera importante e inmediata, porque no se puede hacer de un día para otro, aumentar la base gravable de personas que además, pues no solo te paguen 2 pesos, sino te paguen una cantidad importante de dinero, pues es a través del crecimiento económico y el incremento en la productividad. Y de eso, híjole, no hay mucho en el paquete, sobre todo, insisto, porque traemos unas expectativas de crecimiento por parte de la Secretaría de Hacienda que están muy por arriba del consenso de mercado y que concretamente, yo no veo que ni por certidumbre externa ni por incertidumbre interna vayamos necesariamente a tener ese nivel de aumento en la recaudación y por lo tanto, por mucha consolidación fiscal que se haga, por mucho recorte en el gasto que se haga, pues lo que acaba afectándose más siempre son salud, educación, seguridad, infraestructura, pues tampoco vamos a poder salir de este ciclo de endeudamiento. No quiero ser esa persona pesimista porque generalmente soy la optimista, pero me parece que en estos temas hay que hablar de manera muy realista. Pues ahí está 3 posiciones, por lo menos, 3 aproximaciones, 3, ¿cómo le llamamos? Sensibilidades respecto a lo que viene en términos de cumplir la meta de ingresos. Me voy en un corte y regresamos porque nos falta el otro pato, la otra parte de la fórmula, que es si en efecto no solamente se alcanzan esas metas, sino si además van a ser suficientes para cubrir el gasto. O habrá que recurrir, lo decía Sofía en una de sus intervenciones, a mayores empréstitos para pagar gasto corriente, que además entiendo que la propia ley dice que no es para eso la deuda y que no se pida de esa manera. Regresamos, estamos en blanco y negro, no se vaya, volvemos. Las metas del gobierno del próximo año en ingresos son bastante ambiciosas porque quieren recaudar mucho más sin que haya impuestos directos a la población. El otro tema, la otra pregunta sobre el paquete fiscal es si aún logrando las metas se va a lograr cubrir un presupuesto que es histórico, un presupuesto enorme, 10.1 billones, que es lo que se proyecta para el próximo año. Arantxa, ¿estás de acuerdo? Se va a lograr, incluso si lograran las metas, va a ser suficiente para cubrir el gasto. Pues, o sea, el paquete dice que va a haber un déficit fiscal, ¿no? Y en este caso va a ser el 4% del PIB más o menos. Y entonces eso es lo que el mercado tomó a bien, como que sí hubiera una credibilidad de cómo va a surgir esa estabilización fiscal. Yo creo que sí se va a cumplir, pero se va a cumplir siempre que esté acompañado de otras políticas. Como ya bien lo mencionaba Sofía, pues sí, o sea, la parte de competencia económica creo que es algo que ahorita va a tener que retomar mucha importancia. Todo lo que pasa con la ex-COFECE, ahora Comisión Antimonopolio, pues sí hay muchos mercados muy concentrados. Dentro de estos, algunos que tienen que ver con alimentos, por ejemplo, y que con eso pues también tiene que ver con la inflación directo. Lo que sabemos que pasa en algunos supermercados, lo que también sabemos que pasa en el sector bancario, lo que pasa también en comunicaciones y transportes. Digamos, hay muchos precios que no necesariamente están en la mejor posición de competitividad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí tiene que haber una discusión importante y que esta comisión tendría que favorecer a que eso exista. Pensando que hay una libre competencia y que hay como estas leyes secundarias y un marco regulatorio que permita estos proyectos mixtos, porque es una realidad que el gobierno no puede generar todos los bienes y servicios que se ofrecen en una economía. Si queremos aprovechar lo que también es cierto, que tenemos la mejor tasa arancelaria efectiva frente a Estados Unidos respecto a otros países, uh-huh, y que eso hace mucho eco con el la preferencial. Sí.
pues entonces esa tasa del 9% respecto a otros países que en promedio es el 18%, pues hace que sí México se posicione logísticamente como un punto central. Si se sabe aprovechar todo eso como un marco regulatorio y de la mano con el sector privado, yo creo que sí va a ser suficiente. Y va a ser suficiente para generar justo estas políticas que generen crecimiento económico y, ojo, que vuelvan a el consumo interno, ¿no? Porque el consumo interno también ha perdido mucho anclaje. En general, lo que estamos viendo ahorita con estos aranceles y esta incertidumbre, con estas pausas arancelarias, es que el consumo de bienes está siendo de bienes importados. Ajá. Porque ahorita también con la debilidad del dólar, pues está siendo mucho más barato importar. Y como no existen estas industrias relacionadas con las pymes y no hay estos encadenamientos productivos, pues sí, ahorita las personas están consumiendo más de bienes de otros países. Y eso no está generando el crecimiento que se necesita. A ver, es cierto, los mercados han visto bien el presupuesto, las calificadoras también, y ahí lo que preocupa es que será también al mismo tiempo un presupuesto austero, una austeridad que venimos arrastrando ya por muchos años. Este año simplemente algunos datos son muy fuertes, el gasto público solamente hasta agosto cayó 3.6% y particularmente el golpe empezamos a resentirlo en términos incluso por la competitividad en el crecimiento industrial, una caída de 2.8, que es lo que un poco explica el parón de la economía en el tercer trimestre. Pero esto puede mantenerse hacia adelante. Y ahí la pregunta es, ¿este presupuesto da para relanzar o para proyectar el plan más importante de crecimiento que tiene el gobierno para el próximo año, que es el Plan México, que descansa en buena medida en la industria? ¿Tú cómo la ves? Creo que es un gran ausente de este presupuesto. La verdad es que cuando se presentó nosotros esperábamos más programas presupuestarios, más políticas públicas asociadas al Plan México, pero si uno observa solo el presupuesto de la Subsecretaría de Industria al interior de la Secretaría de Economía, tienen un presupuesto de 25 millones de pesos para coordinar toda la estrategia de Plan México, que es prácticamente el pago de 5 o 10 servidores públicos. 25 millones para toda el área, ok. Creo que, por ejemplo, todos los programas alrededor de las pequeñas y medianas empresas están ausentes. El gasto en ciencia y tecnología, que es un gasto que históricamente ha sido muy bajo. En otros países se llegan a gastar hasta el 3% del PIB solo en innovación tecnológica y en México se va a gastar menos del 0.3% del PIB y es un rezago histórico que, a pesar del discurso oficial, lamentablemente todavía no se materializa en más presupuesto. El panorama geopolítico, digamos, continuará provocando que ciertas inversiones no se instalen en México y eso afectará a diferentes sectores. Y en ese sentido nos parece que el principal determinante de la posibilidad de que el gobierno pueda recaudar lo que dice que va a recaudar y luego lo pueda gastar va a ser sin duda el crecimiento económico y lo que suceda con esos niveles de inversiones. Por lo que veo, en ese punto también, Iván, estás poco optimista. Sofía, ¿cómo ves? Este es digamos, el plan fiscal para poder financiar, para poder lanzar el Plan México, que es el principal proyecto para, digamos, rebotar a la economía mexicana frente a la incertidumbre externa. ¿Cómo la ves? Pues fíjate que yo aquí voy para el otro lado. Me parece que bajo aviso no hay engaño y la presidenta Sheinbaum, desde que presentó el Plan México a principios de este año, hablaba prácticamente en todos los rubros, sobre todo los relevantes. La meta 2, que es incrementar la inversión arriba del 25% del PIB hacia el 28-30 al final del sexenio. La meta de creación de empleos en las industrias manufactureras de alta especialidad. Por supuesto, el crecimiento económico para volvernos una de las economías más desarrolladas, pero prácticamente en todos los rubros, sustentabilidad y medio ambiente, energía y demás, había implícito la asunción de que el sector privado tenía que ser copartícipe en el financiamiento. Por dos razones. Primero, porque estamos en consolidación fiscal, o al menos eso estamos intentando. Eso quiere decir que tenemos que restringir
el diferencial entre lo que ingresamos y lo que gastamos sin endeudarnos. Ya vimos que no vamos a poder dejar de endeudarnos, no quiere decir que nos vayamos a niveles estratosféricos, pero Ya la verdad es aceptamos que un tenemos... nivel de deuda. Ya aceptamos un nivel de deuda y me parece que se está actuando en consecuencia. Ahí estoy optimista porque confío en que esta administración, en la Secretaría de Hacienda, se están comprometiendo con mantener pues a raya la proporción de endeudamiento sobre PIB. Eso estoy de acuerdo. Pero en el trasfondo de todo el problema está que, uno, si no crecemos, pues ese ratio de deuda a PIB no va a mantenerse. Y número dos, tenemos un problema de un rezago brutal en servicios de salud. Tenemos un rezago importantísimo en el sureste mexicano en educación. Tenemos un rezago nacional con un reclamo en seguridad pública. Entonces, como puedes ver... Y si me permites, porque nos estamos casi, se nos agota el tiempo, lo que acabas de decir me parece fundamental, porque si una cosa hemos visto en el primer año es que desde que comenzó 2025 ha venido, digamos, siendo bastante poco fluida, poco dinámica la inversión de los empresarios mexicanos en el país. Que más es 9 de cada 10 pesos y ciertamente vemos desde hace un año ya una contracción de la inversión privada, que no es menor, y de la inversión pública también, pero digamos, eso se esperaba por el cambio de sexenio. Así es, pues muchas gracias, se nos fue el tiempo. Yo le agradezco mucho a Sofía Ramírez que haya estado con nosotros. Por supuesto, muchas gracias, Sofía. Como siempre, un gusto verte, presidenta y directora de México Cómo Vamos. Y, por supuesto, Arantxa Sánchez, economista de Bancol. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Iván Benumea, muchas gracias. Muchas gracias. Él es coordinador de justicia fiscal de Fundar. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Y mientras tanto, tenga una buena semana, pásalo muy bien. Adiós.